son otros los elegidos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, verso 16, dice que vino un principal, un hombre que a la vista de la teología de la época, él era muy de fe, muy devoto, había guardado los mandamientos de Dios, venía de una familia bendecida, de una familia que había guardado los mandamientos de Dios, o sea, de generación en generación. Imagínense un bisabuelo perfecto, unos abuelos perfectos, unos padres perfectos en la palabra. Y este chico salió y fue un destacado en el ambiente de fe. Él era un maestro, un rabino. En su familia muchos habían optado por enseñar la palabra de Dios. Cada hogar judío, de todos los hijos, siempre oran para que uno salga rabino. Y qué alegría cuando uno de sus hijos es rabino, es una fiesta increíble. Hasta hoy el mismo Estado de Israel apoya a todos aquellos que quieren servir a Dios, convertirse en rabinos. Y este hombre, al conocer a Jesucristo, vio que la cosa era muy diferente, porque él dominaba la teología, dominaba la Torá, dominaba la palabra de Dios, vivía en la palabra de Dios, y era un hombre muy afortunado. Era un hombre que tenía riquezas, producto de la sabiduría, producto de la buena educación, producto de una familia rica, y que no estaba muy mal, en el sentido de que por obedecer a Dios, guardar los mandamientos, Dios te bendice. Eso tiene cierta lógica aritmética, porque si tú malgastas tu dinero en el pecado, si dejas de pecar, no vas a malgastar tu dinero, vas a tener más criterios y muchas cosas más. Pero frente a los logros espirituales de este hombre, se encontró con la persona del Señor Jesucristo y no había comparación en la persona del Señor Jesucristo. Los judíos sabían quién era perfectamente Jesús. No era un desconocido que había venido. Es más, cuando lo vieron en su barrio, dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, este no es de la clase pues alta, que digamos. Su papá era un carpintero. Y todavía hijo de dudosa procedencia, porque dice que del Espíritu Santo. ¿De dónde? Y se maravillaban de su doctrina, de la enseñanza del Señor y de la autoridad y del poder. No había nadie, amado hermano, y no habrá tampoco. Por eso es que este hombre se acerca al Señor, y con todo lo que él tiene, porque acuérdese, él amaba a Dios, guardaba los mandamientos y le iba bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Guarden los mandamientos de Dios. Y yo estoy seguro que usted va a guardar los mandamientos de Dios. Y le va a ir bien. Pero aún así se va a sentir vacío. Porque uno cree que si yo satisfago mis necesidades, me llenaré. Y no es así. Acá tenemos el típico ejemplo. Dice, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ya él con toda su fe no estaba seguro de lo lanjaba. No estaba seguro de la vida eterna. Y él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Ahí sí ya el Señor Jesucristo, a mí me tumbó toda mi teología, ¿no? Porque se supone que todos los mandamientos es para que tú seas bueno. ¿Cuántos buenos hay acá? No lo diga, porque si no lo van a descubrir, lo van a llevar a Rusia. Ni el mismo Señor Jesucristo se abrochó esa terminología de bueno, no. La única acá en esta congregación pequeña del Risma, de un país del Océano Pacífico, por ahí, por el sur, es la hermana Laura, que conoce a un hermano que dice que es bueno, nada más. Está bien, ¿no? Hay locos también, no hay ningún problema. El Señor, con esto, amado hermano, con esa sola frase, no hay bueno uno. Porque todos luchan por ser buenos. Siempre la expresión, oye, qué buen chico. No, es buena chica. No, es buen padre. No es así. Con esto podemos hablar mucho, pero el tema es otro. Mas, si quieres entrar en la vida eterna, le dice el Señor, guarda los mandamientos. Y ahí hay otro nivel ya. Pero sí que estaba guardando los mandamientos. ¿Cómo le dices a un hombre que guarda los mandamientos, que guarde los mandamientos? Este hombre guardaba los mandamientos. Y aquí viene el tema, amados hermanos. Él le pregunta, bueno, en su mente, pues si yo guardo toda la Torá, o trato de guardar toda la Torá, ¿no? 613 mandamientos. Y él, con justa razón, le dice, ¿cuáles? Yo quiero saber cuál de ellos no he guardado para
heredar la vida eterna. El Señor le da un enunciado y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá tiene usted la clave para que usted sea como este hombre bendecido. Primero, no matarás. Pastor, yo no he matado a nadie, pero el rencor, el celo, la ira, la contienda, ahí hay mucho pan que rebanar. No adulterarás. Sepa usted, pastor, que yo soy una mujer pura. Será de cuerpo, pero de tu alma. Tu alma, cuando codicias al hombre que no es, o peor todavía, no es codiciar, sino despreciar al hombre que está a tu lado. ¿Para qué me casé con este? Me hubiera casado con el blanquiñoso del callejón. Cuidado. Jesús dijo bien claro: adúltero no es aquel que ya hizo, no, sino que el que lo deseó en su corazón ya fue. Se va más profundo. Dice: no hurtarás. ¿Sabe qué significa no hurtarás? No quitarle a la persona su plata sin el consentimiento de él, engañando, prestando. No, yo te voy a pagar. Por eso que acá en la congregación tenemos una ley así añadida de hombre, ¿no? No preste, hermano. Hermana Laura, présteme 100 soles. A mí le manda Laura, va a decir: te regalo 20 soles y ahí nomás. No dirás falso testimonio. O sea, no juzgar. Y que con qué facilidad juzgamos, amado hermano. Y ahora usted sabe por qué no tiene plata. Honra a tu padre y a tu madre. Es que usted no conoce a mi padre. Uy, ay. Y bueno, por último, amarás a tu prójimo. Pastor, yo amo a mi prójimo. Yo cuando viene una persona en el micro y me cuenta su historia, yo le doy 10 céntimos. Qué buena gente que es. Yo tengo una versión de amar al prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Creo que a mi prójimo tengo que darle yo el mejor regalo. Y el mejor regalo para el prójimo es la palabra de Dios. No hay mejor regalo que ese. Y para eso me tengo que preparar. Y para eso tengo que estudiar. Y para eso tengo que leer la Biblia. Y para eso tengo que dar tiempo para poder conocer más y regalar más. Yo le pregunto a usted: ¿cuánto tiempo usted le dedica a este tesoro para que pueda regalar? Ahora usted sabe por qué no anda bien en los negocios. Pero este hombre le dijo: todo esto, todo lo he guardado desde mi juventud. O sea, era una persona ya madura, que podía experimentar y entender que guardando esto había una consecuencia de bendición. ¿Qué más me falta?, le dice este varón. La teología humana hasta ahí llega, hermanos. La teología humana, el esfuerzo humano hasta ahí llega, más allá no llega. Y aún así viene el Señor Jesucristo y dice: no, te falta todavía. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, o sea, completo, que no te falte nada, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. O sea, no era uno que tenía efectivo, no, tenía territorios, haciendas en esas épocas. Regalar todos mis territorios, todas mis haciendas y dar a los pobres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí viene la clave. Mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ahora, quiero que usted note esto. El Señor está diciendo acá dos aspectos muy fundamentales. Es mucho más, pero dos aspectos fundamentales. El primero es que si tú guardas la palabra de Dios, vas a ser bendecido. De cajón. Un mandamiento dice que es con promesa: honras a tu padre y a tu madre, bendecido serás. El tema es, amado hermano, que no es que te vaya bien en esta tierra, porque en esta tierra te va a ir bien si es que tú guardas la palabra de Dios. Eso es lo normal.
Adán en el paraíso, mientras guardaba la palabra de Dios, ¿cómo le iba? Un paraíso. Por eso se llama paraíso. Y si en esa tierra tú quieres que tu vida sea un paraíso, guarda la palabra de Dios. Simple. Pero eso es para esta tierra. ¿Qué es la palabra de Dios? No matarás, no adulterarás, no hurtarás. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Por qué nos ordena Dios eso? Es un mandamiento. Porque, amado hermano, en el reino de los cielos, dice la palabra que ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. O sea, el Olam Jaba, la vida eterna, el cielo, el paraíso. Igual, todo es lo mismo, la presencia de Dios. Quiere decir que en el cielo no va a haber adúlteros, no va a haber fornicarios, no va a haber ladrones, no va a haber ese tipo de actitudes, no va a haber. Entonces Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Te está dando a ti el menú del cielo para que no pidas eso, porque eso no vas a poder llevarlo allá. Los mandamientos de Dios son, ¿cómo llamarlo? El manual de funciones de tu vida para que no lo hagas no solamente a esta tierra, sino que eso te va a llevar a la vida eterna. Porque en la vida eterna no vas a cometer esas cosas. Entonces Dios te está preparando aquí, en esta tierra, para la vida eterna. Así como Dios preparó a Israel en el desierto para entrar a la tierra prometida. ¿Se entiende, amados hermanos, el primer aspecto? No es que Dios esté en contra de ti y si tú tienes un carácter bravo, si no, mi gente es este fosforito y por acá, vengo de familia maldita, vengo de pobretones. El tema no es ese. El tema es que Dios tiene un estándar de santidad en la cual tienes que llegar a ese nivel para que el día que dejes esta tierra, el día que Dios te pida tu alma, vayas preparado para la vida eterna. Ese es el primer aspecto. Tú guardas la palabra y la consecuencia inmediata es bendición en todo sentido. Tu vida se va a ordenar. ¿Cuántos quieren ordenar su vida? Pastor, mi vida va a ordenar cuando mi marido se vaya, cuando mi suegra se vaya. Eso no tiene nada que ver. Eso es cuando tú guardes la palabra de Dios en tu entorno, en tu realidad. Por eso es que los que estamos acá, si sacamos nuestro currículum de vida, oiga hermano, ¿qué no nos ha pasado? Cada cosa que nos ha pasado, Dios mío, problemas, dificultades, separaciones, enfermedades, pleitos, celos, ¿sí? Pero ¿por qué todo eso? Por una simple razón, hermano. Porque Dios te ha escogido, Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, para que entres a esta tierra y puedas optar por esta personalidad en la cual los mandamientos de Dios van a ser parte de tu vida, no una cosa esforzada porque tienes que hacerlo a priori, no. Y nuestra alma está por aquí, está por allá, y muchas cosas quiere hacer nuestra alma, contraria a la elección con la cual Dios nos ha llamado. El tema de hoy es los elegidos. Y ahora, la teología te dice, ven a mi religión para que seas parte de los elegidos. Hay algunos que hasta le pusieron el número, ya 144.000 los elegidos. El problema es que en esa organización ya son más. ¿Y cómo hacen con los que sobran? Otros te van a decir, para que tú seas elegido tienes que tener estas características, tienes que tener este conocimiento, tienes que estar en tal o cual. Perdónenme, pero el Señor Jesucristo rompe aquí con todos los tabúes y con todos los mitos y con todas las mentiras que la teología humana ha inventado, en la cual nos dice que haciendo esto o aquello somos elegidos. Si tú vas a una iglesia o cambias de otra, o si la elección, amado hermano, lo da Dios, no la iglesia. No porque tienes un cierto formato, una cierta conducta. No es así. No es así. El segundo aspecto es de los mandamientos de Dios es que evidentemente eso nos moldea para entrar a la vida eterna. Te está haciendo ver a tu alma qué cosa es lo que tienes que corregir en tu alma. No todos tenemos
Los mismos problemas con los mandamientos. Hay hermanos y hermanas que tienen un corazón tan hermoso que tú los ofendes, los chancas, les pegas y te perdonan 10 y 1000 veces más. Hay personas que no pueden con eso, como yo, por ejemplo. Yo no puedo con el problema del perdón. Y le digo, Señor, ayúdame en eso porque es imposible para mí. Y Dios nos trata de una u otra manera. Hay personas que son así de amarrados. Acá no veo ninguno, por si acaso. Hay otras personas que son dadivosas. Hay personas que son generosas y ellos bendicen y son más bendecidos. En cambio, el que es tacaño, todas las puertas se les cierran y tienen que estar pidiendo plata por aquí, por allá, no se dan cuenta que tienen que abrirse. Y Jesús dijo, me bienaventurado es dar que recibir. Pero son fórmulas espirituales para que vengan consecuencias materiales, porque primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás es añadido. Y queremos la añadidura y no el reino de Dios. Cuando Jesús vino presentándonos el reino de los cielos, no presentándonos una religión. Este reino de los cielos no se ve, no se palpa, no se conoce, no hay condiciones, no sabes dónde está, pero radica en tu corazón. Y solamente son para los elegidos. Muchos son los llamados y los católicos van a decir, tiene que ser católico para que seas elegido. Y los evangélicos, tiene que ser evangélico. Y los musulmanes, Jehová, ¿cómo es? Alá y Mahoma su profeta, si no. Y eso no dice la palabra de Dios. La Biblia dice que tú eres elegido. Punto, Dios te eligió, ya está. La palabra de Dios abunda en donde te dice no hay sexo, no hay religión, no hay condición económica, cultural, absolutamente nada para que Dios te elija. Dios te eligió. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, acá viene la cosa, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya conté la historia del Che Guevara, lo voy a contar de nuevo porque esto es un archivo secreto que ya se abrió hace mucho tiempo atrás. La mamá del Che Guevara se puso grave, lo llamó y de Cuba fue a Argentina a ver a su mamá, le dieron 2 meses de vida. Y él acompañó a su mamá. Y su mamá lo miraba a su hijo, bueno, rebelde sin causa, líder de una revolución, ir en contra del sistema. Y la mamá le dijo, hijo, ¿sabes por qué tú eres así? Claro, porque la injusticia. No, ¿sabes por qué tú eres así? ¿Por qué, mamá? Porque eres judío. ¿Qué cosa? Sí, hijo, porque yo soy judía. Yo vengo del Holocausto, vengo de la Segunda Guerra Mundial. No tienes idea de las atrocidades que pasaron. Vengo traumada por ser judía. Y cuando llegué a la Argentina, me casé con tu papá, un hombre muy bueno. A nadie nunca dije nada, ni a la comunidad que era judía, porque tenía terror, porque nuestro pueblo ha sufrido tanto en todos los tiempos, en todos los lugares, que dije basta, no quiero que mi descendencia sufra. Y luchamos y peleamos, y cuando te enfermaste de los bronquios te llevamos a un sitio más cálido, y tu padre te educó, y él quería que seas médico, y fuiste médico. Pero como madre en mi corazón yo supe que tienes el espíritu judío. Tú eres un elegido de Dios. Los elegidos de Dios no se conforman con lo que tienen. ¿Por qué? Porque son elegidos. Por eso tú eres alguien inconforme con todo. Si estuviéramos en Rusia, hubieras peleado contra Rusia. Si hubiéramos estado en el África, hubieras peleado en el África. Porque tienes un espíritu inconforme. Y para variar, Ariel Sharon es tu primo. Y Che Guevara se quedó. Y bueno, la historia continúa en el sentido de que él en Irán hubo ciertos contactos secretos con Ariel Sharon y muchas cosas más. Ahí fue donde se fue de Cuba y dijo voy a seguir peleando en Bolivia y lo mataron. Pero tomo este ejemplo de los elegidos para que usted entienda por qué usted es así, inconforme, y por qué no le resultan las cosas que usted tanto anhela, tanto quiere. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas cosas usted quiere y no le liga, no le sale? ¿Qué me dice? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Cuántas cosas usted tiene en su corazón
y se rebela contra el sistema, se rebela contra la religiosidad, se rebela contra la injusticia, está en la injusticia, está en la cochinada, como decimos acá en el Perú, pero no le gusta. Hay algo en usted que no se siente satisfecho ni con esta tierra, ni con este mundo, ni con nada de lo que está creado. Bueno, sepa usted que usted es un elegido, una elegida. Pero pastor, mi vida es un caos, mi vida es un problema de dificultad. Por eso casualmente, porque usted no encuentra el camino. Pero cuando usted encuentra el camino que es Jesucristo, entonces uno, pues hermano, como tobogán se va feliz, sirviendo a Dios, creyendo en Dios, viviendo en el Señor Jesucristo. Yo ya no voy a robar, no voy a mentir, no voy a adulterar, no porque la palabra me dice solamente, sino que es parte de mi personalidad que voy a tener en la vida eterna. Es parte de mi vida, me nace el obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque me siento un elegido, nación santa, pueblo santo. Y repetimos, Jesús dijo, yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Los elegidos, amado hermano, cuando obedecen a Dios, están en sus anchas, están en sus laureles, están en su ambiente. Los elegidos no pueden estar en comunión con las tinieblas, no se sienten mal con los amigos mundanos, se sienten mal con las actitudes mundanas. Hay algo que les dice que no está mal. Yo pregunto a muchas mamás, cuando llevan a sus niñas ahí, les ponen minifaldas y empiezan a bailar, ¿cómo se llama? Esas danzas africanas. Y hacen lo que pues en el colegio dicen. Y yo le digo, y dentro de tu corazón, tu instinto matinal, ¿qué te dice? Que estoy haciendo algo malo, estoy haciendo algo malo. Entonces eres una elegida que tienes que ir contra el sistema. Ninguna iglesia te va a poder aguantar ni soportar porque tú eres una elegida. Los elegidos son inconformes, solo se conforman con el camino de Dios nada más. Ahora usted entiende por qué es así rebelde. ¿Cuántos rebeldes hay acá? Usted no se va a conformar con nada, solamente con Jesucristo nada más. Y va usted a dar su vuelta, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Israel no se libró, 40 años dando vuelta, buscando a ver. Y aún así, amado hermano, mucha gente en el desierto murió porque no tenían la actitud de la tierra prometida. Y muchas cosas acá en esta tierra, en tu vida, van a morir. ¿Para qué? Porque esas actitudes no estaban para el lugar que está siendo preparado para ti. Yo quiero que usted se meta una cosa en la cabeza. El elegido al final obedece a Dios. El elegido al final es un santo, una santa. El elegido al final predica, habla, ora, se deleita con las cosas de Dios. Dice que el ser interior se deleita con las cosas de Dios. El elegido al final empieza a gozarse de las cosas de Dios. No espere que su valiosísimo tiempo termine dando vueltas cuando la salvación y el camino ahí nomás está, cerca a su corazón. Solamente con decir, Señor, aquí estoy. Ya me cansé de dar vueltas. ¿Cuántos se han cansado de dar vueltas? Yo ya estoy mareado, ya tanta vuelta. Jesús dijo, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acuérdense que el mundo es cosmos. Jesús dice, si fueran ustedes de este cosmos desordenado, el desorden te amaría a ti, pero como eres inconforme, pero porque no sois del cosmos desordenado en que vivimos, antes yo a ustedes los he sacado de ese desorden, por eso el mundo desordenado les odia, porque están ustedes fuera del ambiente de este mundo. Este hombre bendecido, que tenía muchas propiedades, se sentía en su corazón inconforme, insatisfecho. Algo me falta. Lógicamente le faltaba el camino, la verdad y la vida a Jesucristo. Y por supuesto que después de esto, este hombre lo siguió a Jesucristo, ¿no? El Señor creo que te está pidiendo a ti. No que des tu carro, casa, no, sino que hay en tu corazón que te has posesionado de eso. Tus idolatrías, tus apegos. Mucho cuidado, amado hermano, porque cuando tú te agarras a algo y no te agarras a Dios, o dicho de otra manera, cuando tú te agarras a algo o a alguien con esa intensidad que debería de ser para Dios, entonces Dios te lo quita. Yo me jactaba de mi salud.
Yo puedo comer de todo, no fumo, no tomo, no bailo. Yo puedo comer porque tengo el hígado, estoy fregado con el colesterol. Dios me quitó la salud. Como si tú dices, no, él, ella, Dios te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque lo has puesto en el lugar de Dios. Esto como una pequeña razonamiento para que usted entienda muchas cosas que Dios te ha quitado. Porque ese puesto solamente le pertenece ¿a quién? A Dios, nada más. Santiago, el hermano del Señor, dice en capítulo 1, verso 26, si alguno se cree espiritual entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la espiritualidad de él es vana. Hay hermanos y hermanas, en vez de predicar, predican de la vida de la gente. Dios mío, hasta por versículos se lo saben la vida de la gente. Sepa usted, pastor, que yo no hablo mal de nadie, sí, pero ¿cómo rajas de tu mujer? ¿Cómo rajas de tu marido? ¿Cómo rajas de tu suegro, Cuidado. Eso es lo que me gusta de la Biblia, que es bien práctica, hermano. Ahí nomás, en el siguiente versículo, Santiago dice, la espiritualidad pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios, el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Guardarse, o sea, no ensuciarte con el desorden del mundo. Visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Quiénes son los huérfanos y viudas? Aquellos que están sin Dios. Aquellos que no conocen a Dios. Evidentemente acá no está hablando de la época en el Señor Jesucristo, que huérfanos y viudas no tenían apoyo estatal. Eran desamparados. Uno tiene que ir al desamparado. ¿Quién es el desamparado? Aquel que no es que no tenga a Dios, sino que vive en un mundo en el cual cree que vivir sin Dios es la vida. Es un huérfano. Y quiero decirte de que tu esposo es un huérfano. Tu esposa es una huérfana. Tu suegra es una huérfana. Porque no tienen a Dios. No tienen el Padre Celestial. Así que ahí se ve el asunto. Y dice, y guardarse sin mancha, y muchas cosas más. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y podemos abundar mucho más en estos textos. Y por último, Marcos 10:15 dice, de cierto te digo, dice el Señor Jesús, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y yo, en una ligereza teológica, pensaba pues que hay que recibir a los niños, porque recibiendo al niño recibe el reino. No, ahí está hablando otra cosa. Ahí te está diciendo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, nacer de nuevo, empezar de cero, rehacer tu vida, renacer, nacer de nuevo. El que está en Cristo nace de nuevo. ¿Y cuándo naces de nuevo? Todos los días tenemos la oportunidad de nacer de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Amados, son dos etapas. La primera, guardar la palabra para que te vaya bien. Segundo, el Señor Jesucristo a los judíos les dice, ustedes escudriñan la palabra. Juan 5:39 dice, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ella tienen vida eterna. Y sin embargo, esas Escrituras hablan de mí. Amados, a veces confundimos cuando leemos la palabra de Dios y estamos leyendo nuestra vida, sí, pero también estamos leyendo de Jesucristo que nos está hablando ahí permanentemente. Los judíos llegaron a ese nivel. Escudriñar la Escritura, ¿para qué? Para que en ellas puedan encontrar vida eterna. La encontraron, son bendecidos. Como no, miren todo lo que han hecho los judíos, pero no llegaron a ser perfectos, completos. ¿Qué es lo que les faltó? El Mesías, el Redentor. Y la Biblia grita y habla del Mesías, el Redentor, que Él es el camino, la verdad y la vida. No podemos llegar a la vida eterna si no es con Jesucristo, amados. Simplemente dejándonos que Él nos guíe, simplemente dejando que Él sea nuestro Señor y Salvador. Nada más. El resto el Señor se encarga. ¿Por qué? Porque el reino es de Él, no es nuestro. Y Él nos da sabiduría de lo alto y muchas cosas más. Bien. Hasta aquí la enseñanza, amados. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo.